Vamos a comenzar la primera mesa, que se titula Diálogo entre líderes sectoriales de las finanzas éticas y el comercio justo, y que es Laura Rubio, la coordinadora de comercio justo estatal, quien la va a presentar. Así que, por favor, podéis venir ya a la mesa. Gracias. Este está encendido. Para encender hay que presionar aquí. Y aquí. Gracias, Santiago, por tu presentación y a la organización por invitarme. Bueno, me presento. Sí, ¿no? ¿Ahora sí? Vale. Empiezo otra vez. Egunon. Buenos días a todas y a todos. Gracias por vuestro interés. Gracias, Santiago, por la presentación. Me presento, soy Laura Rubio, soy la directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, una plataforma que agrupa a nivel estatal pues, el movimiento de comercio justo y que agrupa a 29 entidades del movimiento, desde importadoras, entidades que trabajan en la sensibilización de comercio justo, tiendas de comercio justo y entidades que trabajan en la sensibilización. Tengo el honor de arrancar estas jornadas y de abrir esta mesa. Las finanzas éticas y el comercio justo están estrechamente relacionadas, como ya apuntaba Santiago, y son palanca de cambio e impulso para el desarrollo sostenible. Ambos sectores buscan promover prácticas económicas más justas y sostenibles y comparten muchos de sus principios, ¿no? La búsqueda de la justicia, la equidad, la responsabilidad social, el respeto por los derechos humanos, la transparencia y la responsabilidad. Para que ambos sectores implementen sus objetivos, buscan una colaboración y en un trabajo en sinergia pues, van a potenciar y catalizar mejor su impacto. Pero bueno, para ir profundizando un poco más sobre todo esto, quiero presentaros a las dos personas expertas que nos acompañan hoy, ambos con larga trayectoria en ambos sectores. Juanjo Martínez, hola, buenos días. Es actualmente responsable de productos y productores en Oxfam Intermón. Lleva trabajando creo que más de 20 años, si no, en temas vinculados con comercio justo. Ha sido presidente de la Organización Europea de Comercio Justo, WFTO Europe, y miembro de la Junta Directiva de la propia Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Es licenciado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona y combina su formación académica con una amplia experiencia en marketing. Juanjo se dedica a impulsar prácticas comerciales justas y sostenibles y a poner en práctica la equidad en el comercio global, y sin duda es una referencia a nivel internacional en la materia. Gracias, Juanjo, por acompañarnos. Y también nos acompaña Daniel Sorrosal, es secretario general de la Federación Europea de Bancos y Finanzas Éticos y Alternativos, FEBEA, experto en antropología y cultura, trabaja también desde hace 10 años en FEBEA, una asociación internacional sin ánimo de lucro que se dedica al desarrollo de finanzas éticas y solidarias en Europa mediante la promoción, comunicación, intercambio y participación de la ciudadanía. También ha trabajado como consultor en microfinanzas y emprendimiento social. Y bueno, bienvenido, Daniel, muchas gracias. Y bueno, por ir ya aterrizando y contextualizando, pues Juanjo, ¿nos podrías contar brevemente qué es el comercio justo, cuáles son sus principios fundamentales y cuál ha sido el impacto del comercio justo en las comunidades del sur global?
Egunon, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir este día. Me parece que sentarnos los dos sectores, yo creo que bastante importantes dentro de lo que globalmente podemos llamar economía social, es casi una obligación. No podríamos estar mucho más tiempo sin tratar de acercarnos, y por eso agradezco muchísimo a los organizadores del evento y del proyecto en general la oportunidad, a ver si somos entre todas y todos capaces de aprovecharla. Vale, os cuento un poco rápidamente. Yo sé que todos los que estamos aquí ya sabemos bastante de comercio justo, entonces no voy a hacer ninguna explicación conceptual, pero quizás sí que detenerme en algunos hechos que tienen que ver con lo que luego hablamos en esta mesa y creo que durante el resto de la jornada, ¿no? En comercio justo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? De una forma muy simple, diríamos que este es un movimiento que seguro comienza después de la Segunda Guerra Mundial, con diferentes iniciativas un poco, o sea, completamente aisladas unas de otras y identificando esa necesidad de aprovechar, como decía antes Dani, que el comercio funcione para generar oportunidades y no lo contrario. Se suele marcar a 10,000 Villages como la organización desde Estados Unidos que primero dio una forma más clara a todo esto, pero también hay otras teorías del origen con el padre Francisco van der Hoef, que murió recientemente, un misionero holandés que se ha pasado casi toda su vida en Oaxaca, en el sur de México, y se dedicaba a llevar café a sus amigos de Holanda cuando iba para allá, de Países Bajos, y claro, aquellos le decían, bueno, ¿cómo puede ser que aquí el café se pague tanto cuando los campesinos con los que yo trabajo en Oaxaca están ganando una miseria, ¿no? Entonces dijo, bueno, si simplemente les pago lo que está pagando la gente, simplemente pago lo mismo lo que está. Claro, enseguida vio los efectos de aquello, pero claro, su capacidad era lo que le cabía en las maletas de cuando volaba, ¿no? Por suerte muchas cosas han pasado desde entonces, pero los pioneros siempre abren un camino muy difícil de hacer y hay que reconocerlo, ¿no? Oxfam, en Gran Bretaña, también trabajó muchísimo en los 50, en los 60, creando más bien el concepto de las tiendas, ¿no? Oxfam en Gran Bretaña llegó a tener 600 tiendas de comercio justo en todo el Reino Unido y, por tanto, unas compras enormes a muchísimos productores cuando transformaron sus tiendas de comercio justo en tiendas de segunda mano o de segunda oportunidad. En el año 2000, muchos grupos productores en el mundo se resintieron de perder ese canal de venta, ¿no? El año 88 es un año importante porque ocurren dos cosas. Una, se crea IFAD, lo que hoy en día es la WTO, la Organización Mundial del Comercio Justo, y otra, se crea el sello Max Havelaar, que es el primer sello de certificación a nivel de Países Bajos, y que toma el nombre de Max Havelaar porque Max Havelaar es un personaje literario de una novela de final del siglo XIX que venía a hacer lo que, y era muy popular en Holanda, mucha gente lo conocía, y venía a hacer un poco lo que el comercio justo estaba intentando reivindicar, esa mayor justicia, digamos, para los productores, ¿no? En el año 97 se produce la unión de muchos sellos como el de Max Havelaar en el mundo bajo un mismo sello, que es lo que hoy conocemos por Fairtrade, y se hace de una forma... Fue un proceso complejo, pero realmente yo diría que muy bien trabajado, como todo en la vida, mejorable, pero muy bien trabajado, porque aunó multitud de sellos que estaban normalmente uno por país, pero a veces incluso en un país más de uno, bajo unas mismas normas, bajo una misma claridad, bajo un mismo logo, con lo cual realmente pudo empezar a cumplir una de las utilidades de un sello de garantía, que es esto, dar a conocer el producto y, por tanto, abrir oportunidades de mercado para los productores, ¿no? Señalo también el año 2004 como un año importante porque la creación de la Fairtrade Advocacy Office en Bruselas significa el paso decidido del movimiento de comercio justo por hacer presión política, por jugar en el tablero de la política. Se venía haciendo siempre
en los años 80 también fue cuando ocurrió aquella sesión de la UNCTAD, de la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en donde se puso de moda aquella frase del trade not aid, del comercio en vez de ayuda, es decir, intentando, si verdaderamente quieres generar oportunidades de desarrollo en los países menos aventajados, lo que tienes que hacer no es darles una ayuda, sino darles un medio, una oportunidad de trabajo, ¿no? La caña en vez del pescado, que siempre hemos utilizado en castellano. Entonces, desde aquellas iniciativas de incidencia política un poco difusas, poco coordinadas y tal, la creación de la Fair Trade Advocacy Office supone la orientación de la advocacy, de la presión política, de una forma muy profesional y muy orientada, con la virtud de que esta oficina pertenece a las dos grandes redes de comercio justo en el mundo, que son Fairtrade por un lado y la WFTO por el otro. Entonces, comparten, digamos, la propiedad, entre comillas, de la oficina, y creo que es un hito importante. Y luego señalar que en los años que van siguiendo van apareciendo más sellos de comercio justo que de alguna forma refleja pues también las visiones diferentes que puede haber dentro de los mismos principios. Estos que pongo aquí del Fair for Life, del Naturland Fair y del sello de los pequeños productores son sellos reconocidos por la Organización Mundial del Comercio Justo como de comercio justo, como digo yo siempre, porque pasan la prueba del algodón, que es la de hablar de precios, porque en comercio hablar de voluntades, hablar de esto es relativamente fácil y donde verdaderamente empiezas a hablar en serio de las cosas es cuando empiezas a marcar precios, a poner precios mínimos, bajo los cuales es muy difícil poder cubrir las necesidades básicas, ¿no? Entonces, estos sellos sí que tienen políticas de precios mínimos y por eso creo que WFTO así los reconoce. En cualquier caso, también significan esos años, los del 2006 en adelante, los años de expansión del comercio. Los sellos tienen otra característica, y es que habilitan la posibilidad de participar en comercio justo a actores que son, pues, muchos de ellos empresas privadas normales, ¿no? Y de pronto pueden tener pues algunos productos certificados porque realmente están cumpliendo con los estándares, ¿no? Y esto es lo que propicia el gran salto de dimensión que también ahora comentaré. Creo que se conocen los principios del comercio justo, no me voy a detener mucho. Voy a destacar, si acaso, dos de ellos como, en mi opinión, muy importantes. Uno es el hecho de aspirar a tener cadenas de aprovisionamiento cortas, lo más cortas posible. Cuando decimos compramos directamente al productor, es verdad en algunos casos, es medio verdad en otros casos. Al final, oye, tener un barco propio para traer las cosas desde Centroamérica pues sería un poco, en fin, costoso. Lo hay, hay un barco incluso de vela que trae café de comercio justo de Dominicana a los Países Bajos, pero claro, hay que pagar ese café, ¿no? para meterle todos los costes que supone. Pero bueno, en cualquier caso sí que las cadenas de aprovisionamiento dentro del comercio justo son claramente más cortas que las del comercio convencional. Hay muchos menos intermediarios que en el comercio convencional muchas veces añaden más coste que valor a la cadena, y esto es el objetivo. Y la segunda característica que quiero recordar, ya la he citado, es la que tiene que ver con los precios. Los precios son en comercio hay dos cosas que se intercambian: el bien o el servicio que se entrega y el dinero que se paga por él, ¿no? Por tanto, son una parte fundamental del comercio, y es muy difícil intentar hablar de comercio justo sin hablar de precios, ¿no? Y es verdad que hablar de precios es complicado, porque primero las casuísticas son muy distintas y además no son estáticas, sino que van cambiando con el tiempo, y segundo porque esto complica la competitividad de los productos. Al final, si tú en origen, como muestra esa gráfica, en el año 2019 estás pagando un 50% más del producto que tu competidor directo en un lineal, pues tienes que ser capaz de reducir otros costes de intermediación para que ese diferencial no se traslade al PVP, porque si se traslada al PVP, pues la cantidad de unidades que venderíamos sería muy poca, ¿no? Bueno, no me extiendo más.
Añadiría que dentro de la lógica de Oxfam sí que tenemos algunas particularidades que no exclusivas de Oxfam, pero no son requerimientos de los principios de comercio justo, sin embargo nosotros sí que las consideramos muy importantes. Una es que las relaciones sean estables. Lo dice uno de los principios, pero no lo concreta. En nuestro caso es indefinidas. O sea, algo grave tiene que pasar para que dejemos de trabajar con una cooperativa, ¿no? Nos ha pasado hace 3 años, cuando a Oxfam le prohibieron trabajar en Nicaragua. Pues no podemos hacer mucho más, no podemos situarnos fuera de la ley en hacer contrabando de café en Nicaragua. Por tanto, desafortunadamente, pues tuvimos que dejar de colaborar con una cooperativa que llevábamos 15 años trabajando. Tenemos una clara orientación a cooperativas que trabajen con productores, agricultores sobre todo, de pequeña escala. No en todos los productos de comercio justo, de los certificados por Fairtrade, es un requisito trabajar con productores de pequeña escala, pero para Oxfam sí lo es. Y para otras entidades también, no, insisto que no es una cosa. Nosotros financiamos las compras sin interés. Esto lo destaco sobre todo porque tiene mucho que ver con la jornada de hoy, en el sentido de los vínculos con las finanzas, ¿no? Para nosotros, comercio justo es una estrategia enmarcada en una estrategia mucho mayor y global que llamamos de justicia económica dentro de todo Oxfam Internacional, donde se trabaja desde temas de fiscalidad hasta temas de desigualdad, temas de, en fin, de alianzas o no, o de digamos, relación con el sector privado. En fin, hay muchos aspectos de lo que llamamos justicia económica, en los cuales el comercio justo pues, es una muy buena práctica porque te legitima mucho para poder hablar de eso. Si tú interlocutas con con Oxfam Gran Bretaña interlocuta mucho con Unilever, una de las grandísimas multinacionales. Hacerlo teniendo prácticas justas en tu propia entidad te legitima más para poder reclamar cambios y comportamientos en una organización, en una empresa privada, que si no lo hicieras, ¿no? Hacemos proyectos de fortalecimiento y de capacitación con la mayoría de los grupos con los que trabajamos. Tenemos la satisfacción del consumidor y la consumidora como un driver, es decir, es casi como un principio, en el sentido de o eso se consigue o nada más ocurrirá. Estoy exagerando porque no es tan rotunda las cosas y la satisfacción no es una, es un concepto un poco etéreo. Pero está claro que poder conseguir más oportunidades para los productores pasa por comprar más, y comprar más pasa por vender más. Y vender más requiere, sin duda, la satisfacción de los consumidores y las consumidoras con la propuesta que se les hace, ¿no? Y por último, trabajamos dentro de EFTA, por tanto trabajamos con otras organizaciones con una lógica de eficiencia, con una lógica de, oye, si fabricar chocolate es muy difícil y muy caro en los últimos tiempos, juntos es más fácil hacerlo y es más eficiente, pues hagámoslo, que no hay ningún problema en buscar sinergias con otras organizaciones para ponérselo más fácil a los consumidores sin menguar el pago a los productores. Por si no se cuenta en algún otro momento de la jornada, en Comercio Justo son muchos los productos que están hoy en día certificándose. La dimensión del comercio justo en el mundo se estima, o estimo yo, que está en torno a los 15.000 millones de euros al año. Esto es lo que pagamos las personas que compramos productos de comercio justo, unos 15.000 millones de euros al año. Muy importante señalar que esto es el doble de lo de hace apenas 10 años. Entonces es una cantidad relativamente grande porque luego veremos alguna cifra de cuánto es el comercio internacional convencional y esta cifra es ridícula al lado de aquello. Pero bueno, son 15.000 millones, no deja de ser una cifra que a mí por lo menos me abruma. Y otra característica es de esos 15.000 millones, en España se consumen aproximadamente unos 150. Eso es, os hago el cálculo rápido, el 1%. El 1% del consumo mundial de comercio justo se realiza en España, cuando España tiene aproximadamente el 6, el 7% de la población de los países desarrollados del mundo. Entonces,
lo normal sería que estuviésemos consumiendo en torno al 6% de esto, ¿no? Pues estamos en el 1%. Ese es uno de los retos, no el único. ¿A qué retos nos enfrentamos en el momento de comercio justo? Te voy a pedir que lo dejemos para luego, vale, para darle paso a Daniel y que también nos contextualice un poquito, así lo hacemos más dinámico. Muy bien, Juanjo, si genial. te parece bien. Y Daniel, pues también danos un poco el contexto de qué son las finanzas éticas, qué se diferencian las finanzas tradicionales, cómo se puede diferenciar una inversión ética, un poco para ir aterrizando y luego ya entramos en las conexiones y retos. Gracias. Lo que me pides hacer es básicamente lo que hago todos los días, pero en lenguaje de calle, ¿no? Entonces vamos a hacerlo más fácil. Yo trabajo en Bruselas desde hace unos 20 años, desde hace 10 en FEBEA, soy el secretario general, hoy no lo era cuando empecé, y me dedico básicamente a promover un concepto que es extraño porque va más allá de las finanzas, va más allá de la ética, toca múltiples sectores y es un animal difícil de explicar. Pero digamos que yo siempre empiezo diciendo que esto no va de dinero. Y es curioso porque todo el mundo viene a aproximarse a nosotros principalmente por dinero. Es la primera razón por la que se aproxima a alguien, a un banquero, entre comillas, es por dinero, ¿no? Y yo siempre les digo que si vas por ahí no vamos a llegar muy lejos, porque esto va de otra cosa. Entonces nosotros entendemos las finanzas éticas como una especie de herramienta que sirve para transformar la sociedad para mejor, de manera muy resumida, ¿no? Y eso tiene múltiples derivadas, puede ser desde el lado social, desde el lado medioambiental, pero lo que más me interesa, y en este caso pienso que es lo que nos une más al comercio justo, es construir, digamos, una base amplia de personas y organizaciones que comparten una visión de la sociedad común y que típicamente suele ser diferente a la que existe. Intentamos canalizar eso a través de las finanzas. Y en cierto modo es un poco lo que nos conecta con el comercio justo, ¿no? Yo considero que somos un poco hijos tardíos del comercio justo, porque hemos aplicado un poco la misma filosofía, ¿no?, al dinero. Igual le consumes chocolate de Nicaragua porque te interesa que las personas de Nicaragua tengan unos salarios dignos, unas mejores condiciones de vida, consideras que es otro tipo de comercio y consideras que es el tipo de consumo que ayuda a construir un mundo mejor, en cierto modo, consumir productos financieros éticos es trasladar esa lógica al mundo del dinero. Es decir, no es lo mismo que tus ahorros estén en el Santander que estén en Fiare Banca Ética, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar con ese dinero va a ser muy diferente. Volviendo a lo que me preguntabas, ¿no?, las finanzas éticas en ese sentido, parecido al comercio justo, creo que nosotros no reunimos a todas las entidades posibles, pero reunimos aproximadamente al 80%. Es una realidad pequeña en el mundo financiero. Nosotros tenemos unos 34 miembros de 16 países. Somos coordinadora europea y coordinadora casi estatal a la vez, porque no hay suficientes entidades por Estado como para reunirse solas, ¿no? Y nos simplifica la vida. Y a la vez nos permite tener un intercambio constante entre entidades que hacen cosas muy parecidas, a veces con figuras jurídicas diferentes, a veces en contextos diferentes, pero que en general tienden a buscar lo mismo, que es mejorar su sociedad, y a día de hoy hemos añadido una pata cada vez más visible, que es también mejorar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, que son un poco los dos drivers que tenemos. Y algo subyacente que no decimos siempre, pero que evidentemente está ahí, ¿no? Al final las finanzas tienen que servir también para mejorar la inclusión social. Es decir, a mí no me sirve de mucho financiar empresas solo porque son empresas y producen algo. O sea, en ese sentido ya hay muchos bancos que lo hacen. Nosotros buscamos siempre que haya esa especie de triple suma de efectos positivos. Es decir, que las finanzas sirven para modificar lo local y sobre todo conseguir participación de las personas y de las entidades a nivel local, sirven para generar crecimiento económico de alguna manera, pero que ese crecimiento económico reincida de nuevo o en lo local o en lo global, me da igual, ¿no?, de manera positiva también en que mejoren las condiciones de lo existente. Cada euro que nosotros ponemos en el mercado no sirve per se para buscar una rentabilidad. Nosotros no buscamos per se la rentabilidad. Lo que buscamos es ese impacto positivo. Y en cierto modo, esos son principios que hemos adoptado con el tiempo del comercio justo de otra manera. Somos mucho menos buenos en explicar esa dimensión de comercio justo en el dinero, también es más abstracto, ¿no? Y todavía luchamos con esa lógica de los precios que decías antes, ¿no? Porque al final el dinero es una especie de commodity, todo el mundo tiene o lo intercambia, no vemos que el dinero, más que el dinero, tiene un valor. El valor es el valor de para qué sirve ese dinero. Y nosotros vamos siempre al para qué y no el dinero en sí mismo. Como realidad, nosotros aproximadamente, nuestros miembros de manera conjunta, es una suma que yo hago, ¿no?, los activos que tenemos es el ahorro
consolidado de todos los miembros de FBA son aproximadamente 75.000 millones de euros en Europa, ¿vale? Que parece mucho, pero en lo que es el mercado financiero global europeo es nada, ¿vale? La única ventaja que tenemos es que está muy enfocado a una serie de sectores. Y ahí, sumado, sí que tienen un impacto mucho más directo y más trazable. Nuestras entidades en general suelen tener un tamaño mediano o pequeño. Es decir, trabajan en un ámbito regional, algunas a nivel nacional, pero en realidad no demasiadas, ¿no? Incluso el nacional suele ser un poco teórico. Es decir, si tú miras la implantación de yo qué sé, nuestros dos miembros en España son Co57 y FIAR y Banca Ética, luego tenemos una entidad, una caja de ahorros en Mallorca, ¿no? Pero Mallorca solo Mallorca, punto. Co57 está en Cataluña y sí, tiene ciertas implantaciones por el resto del país, pero no son principalmente tan fuertes como serían en Cataluña. Y si miras FIAR y Banca Ética, al final la implantación es muy fuerte en Euskadi, es fuerte en Cataluña, pero el resto del país empieza un poco a difuminar. Luego todavía no llegamos ni siquiera a copar un mercado nacional. Tampoco es el objetivo. En realidad, el objetivo es sumar organizaciones y sumar personas que tengan esa vocación común de transformar su sociedad hacia lo positivo. Y ahí ya en cierto modo se complica porque cada uno viene con sus intereses particulares y cada uno tiene sus necesidades particulares. Nos intentamos hacer un poco una especie de herramienta lo suficientemente flexible como para que sirva para diferentes sectores, pero que a la vez, en cierto modo, exigimos una participación en dos direcciones. O sea, a mí no me sirve de nada que una entidad de importación de café pida un crédito a uno de nuestros bancos. Lo que necesito es que también utilice el banco en sus operaciones normales, ¿no? Y también, si es posible, aporte capital social, o sea, que sea parte de la mecánica. Porque al final nosotros no somos una entidad con ánimo de lucro. Los bancos tienen que tener beneficios porque de alguna manera si no se morirían. Pero en sí, ¿cuántos beneficios? ¿No? Es un poco teórico. No tenemos la maximización del beneficio como objetivo principal, lo cual nos libera de muchas cargas, porque en cierto modo no necesitamos replicar una junta de accionistas que hemos crecido este año un 33%, más que el año pasado, no sé qué. Nadie nos pide eso. Eso nos da mucha libertad, pero a la vez nos mete en un mundo relativamente complejo, donde la actividad financiera es solamente el resultado final de tejer toda una serie de alianzas a nivel local, a veces a nivel político, a veces a nivel social, a veces a nivel incluso cultural. Hay que crear esa cultura del consumir diferente, también el dinero, ¿no? Y de que ese dinero tiene que servir para consumir diferente también otras cosas. Entonces es un discurso a veces abstracto que me cuesta elaborar, sobre todo en un marco europeo que tiene que ser muy unificador, pero sí que conecta muy bien con lo que decía Juanjo, ¿sí? De que lo que intentamos hacer aquí es crear unas condiciones para construir un mercado alternativo y, en cierto modo, una realidad alternativa. Y el dinero no deja de ser, pues eso, una herramienta. No sé si respondo a la pregunta o no. Luego volveré un poquito a la relación con el comercio justo, porque es una relación que, en mi opinión, tiene mucho margen de mejora, pero lo dejo por aquí. Bueno, ahora es lo que quería plantearos eso, seguir... No, quito yo. Pues dando un poquito más, profundizando, precisamente ahora lo que os plantearía sería un poco que nos empezarais a contar ya cosas más concretas, ¿no? De qué necesidades de financiación tiene el comercio justo, cómo las finanzas éticas están encontrando esa relación, casos de éxito ya para ir visualizando y dejando lo abstracto y los principios a la realidad, para luego ya ir llegando a los retos o futuribles, ¿no? Pero para seguir un poco profundizando en lo que ha sido y lo que es ahora mismo esa relación, ¿no? Pues, Juanjo, si quieres. Vale, no sé si... las preguntas que me hacen no me acaban de coincidir con el orden de la presentación, pero creo que al final todo estará tratado, al menos así lo intento. Pensaba ahora decir algunos retos que tiene el comercio justo, que son retos, yo creo, bueno, identificados por mi parte y por tanto discutibles, seguro, pero que también algunos tienen ya guiños a esta parte de cómo una mejor colaboración con las finanzas éticas podrían, pues de alguna forma, facilitar. En mi opinión, uno de los retos es lo que llamo una globalización descompensada. En este mundo hay cosas que están tremendamente globalizadas, como son las finanzas, donde
el dato que tengo es que los mercados internacionales, financieros internacionales, todos ellos, es decir, los de acciones, los de deuda, los de futuros, los de todo, mueven 6,6 billones de euros al día. 6 veces el PIB español de un año, al día. Entonces, si esto no es estar globalizado, está muy cerca de serlo, ¿no? Y en cambio, tenemos diferentes ámbitos, digamos, que podríamos considerar su nivel de globalización. Abajo de todo coloco el de los derechos, que me parece que es un ámbito apenas globalizado, donde lo que manda y lo que rige son las legislaciones nacionales, y hay algunas legislaciones supranacionales, pero que también tienen mucha dificultad de ser cumplidas en todos sus extremos, ¿no? Con lo cual nos encontramos en un mundo donde el dinero se mueve libremente por todo el planeta sin ningún problema. Las personas y los derechos, que sin duda acompañan a las personas, o así debería ser, pues se mueven desde luego con muchas más barreras y con muchas más dificultades. Esto es un reto también para el comercio justo, porque no deja de ser una actividad de comercio internacional, ¿no? Un segundo reto es los mercados, que cada vez son más competitivos y cada vez están siendo más volátiles. Esta gráfica del cacao, esto no sé si sois conscientes de la escala, pero esto es estar durante muchísimos años moviéndose en torno a los $2.000 por tonelada de cacao y haber pasado en un año a $12.000 por tonelada de cacao. Y ahora mismo estar situado en torno a los 7.500. Los que fabricamos chocolate, esto no hay quien lo soporte. Esto es horrible. Seguro que una gran multinacional tiene mucha más facilidad para gestionar todo esto, porque puede mover volúmenes mayores o lo que sea. Nosotros, desde luego, es todo un reto. El café robusta, que tradicionalmente, este caso es el café robusta ecológico con origen en Uganda, pues se ha movido en niveles en torno a los 2 y pico dólares por 100 libras de café, y actualmente pues está por encima de los 4, llegando a los 5, también el doble, ¿no? Y desde el punto de vista de la competitividad, pues nuevas formas de consumo como representan Amazon e eBay, desde luego son un reto, pero es que a ellos también les está apareciendo otro reto desde China, aún mucho más competitivo, con los Temu y otras plataformas capaces de ofertar productos a unos precios que yo no los puedo entender, no sé cómo lo hacen. Otro reto, este es curioso, es el de la legislación europea cada vez más exigente. Digo es curioso porque esto es bueno, esto es muy bueno, que se haya aprobado la debida diligencia o que se haya aprobado la regulación de la deforestación, que ayer comunicaban que se retrasa un año. Algunos grupos productores de comercio justo han estado corriendo como locos por el cumplimiento de todo esto, y la noticia ayer era esto de la posible prórroga por un año para el cumplimiento. Pero bueno, en cualquier caso son cosas que están o van a estar y están llegando y estas son cosas muy buenas, pero nos provocan dos retos al comercio justo. Uno, evidentemente nos complican la gestión, hay que hacer más declaraciones, demostraciones, gestiones. Y dos, eleva el estándar general de los productos. Por tanto, si el estándar de comercio justo era este y el comercio convencional estaba aquí, si este sube, reduce el gap con comercio justo. Por tanto, nos reta a ver cómo nosotros en comercio justo somos capaces también de mostrar. Ya no podemos decir, no, es que un producto de comercio justo sabes de dónde viene. Antes lo podías decir porque el de comercio convencional podía no saberlo. Si el de comercio convencional ahora cumple con la debida diligencia, tiene que saberlo. Con lo cual, ahí te ha neutralizado uno de tus argumentos, ¿no? Insisto, esto es bueno, pero es un reto, ver cómo lo somos capaces. Otro reto interesante es el de los sellos. Esta diapo está mostrando solo sellos de productos en Europa que hablan de productos sostenibles social o ecológicamente, y seguramente faltan, o sea que esto es una locura. Aquí dentro hay un poco de todo y eso es un problema, porque claro, dentro de todo tú no vas a pedir a los consumidores que hagan un máster en sellos, con lo cual saber las diferencias entre unos y otros pues tiene su importancia. Antes yo hablaba del precio como la prueba del algodón, de lo que para mí es un producto de comercio justo. Aquí hay sellos
que la gente los está comprando, los productos que llevan ese sello, confiando en que son socialmente tan responsables como el de comercio justo, y yo más bien los llamaría de comercio justito, porque sí, es más que nada, pero no es suficiente para asegurar que genera oportunidades de desarrollo en colectivos desaventajados, ¿no? Y por si todo esto fuese poco, encima también tenemos, perdóname Adelaida, algunas dificultades que no las creamos nosotros solos, cuando dentro de un sello empezamos a ponerle como niveles, ¿no? Es muy difícil que el consumidor y la consumidora nos sigan con esta información. Otro reto es el que supone el comercio justo, sobre todo para lo que históricamente hemos llamado las artesanías, ¿no? Los productos que no son ni de alimentación ni de origen agrícola. No van bien. Las que tenemos tiendas sabemos que no van bien. Y los productores de esos productos saben que no les está yendo bien. Es un reto para el comercio justo que no se quede detrás esta parte que fue la original. Al menos en el caso de 10,000 Villages y el caso de Oxfam, en la teoría de Francisco van der Hoef en Oaxaca era ya el café, ¿no? Por tanto, otro reto, cómo esto lo podemos apoyar. Otro reto es lo que yo considero una gran oportunidad en el sector textil, porque el sector textil está despertando mucho cuestionamiento por parte de los consumidores y las consumidoras. Cada vez hay más gente preocupada por cómo se ha hecho la ropa que lleva, ¿no? Tengo que reconocer el enorme esfuerzo que la campaña Ropa Limpia viene haciendo desde hace, 25 años o algo así, una burrada de tiempo. Y desde luego esta aparición de sellos de garantía de productos textiles, como los que salen en la diapo, algunos de ellos más en el sentido ecológico, otros con componente social, pues demuestra que hay un interés muy grande. Y creo que aquí hay una oportunidad que el comercio justo debe de saber aprovechar, reconociendo que es un sector muy complicado. Los que tenemos que vender moda, ¿verdad, Elvira? Sabemos que esto no es nada fácil, es un terreno de juego complejo, ¿eh? Y desde luego ahí el contrincante es gigante y en algunos casos español también. Oportunidad para el comercio justo con el comercio doméstico, ¿no? Con los productos de origen en el país en el que se va a comercializar, o considerémoslo de forma genérica a nivel de Europa. También hay dificultades para productores en Europa, tanto de agricultura como de otros sectores, ¿no? Llevamos un año donde el sector agrícola está muy removido. No voy a entrar en detalle porque hay de todo. Hay desde posicionamientos muy ideologizados en cualquier extremo a posicionamientos muy egoístas, pero también a la realidad de que el campo no interesa. Dicen en Valencia a los agricultores, a los campesinos, se le llama normalmente llauradors, y se dice que el llaurador es la especie agrícola más en peligro de extinción en Valencia, porque no hay relevo generacional. Los llauradors en Valencia, y me parece que en general en muchos sitios de Europa, desean que les vaya muy bien para poder pagarles a sus hijos buenos estudios y que se puedan dedicar a otra cosa. Entonces, eso es muy mala señal. Al final hay que comer, y al final la agricultura es una oportunidad para, desde luego, comer, pero también para ver cómo cuidamos o no el planeta. En Europa, por lo menos, la alternativa a la agricultura no es tener bosques. Eso lo veo bastante complicado, es tener desiertos. Entonces, hay un reto en esto. Dos últimos retos. Uno, nos falta información. Esa imagen que veis a la izquierda es el último informe publicado a nivel europeo, ni siquiera global, de lo que era el comercio justo de forma completa. Qué datos había de compra, de venta, de sectores, de países, etcétera. Y es del año 2005. Desde entonces, la información hay que buscarla con cuentagotas, sacándola de aquí, de allá, tal. Sí que es verdad que Fairtrade hace un esfuerzo muy grande por conseguir esta información, pero incluso Fairtrade con datos suyos, fijaros aquí cuando pone que hay 13,8 billones, que esos son 13.800, billion en inglés, sabéis que es millardo en castellano, y pone ventas estimadas, o sea, ya para Fairtrade es difícil saber con precisión las ventas de los productos que llevan su propio sello, ¿no?
Por tanto, conseguir información, en mi opinión, es un reto importante. Y acabo con un reto, me parece fundamental, que es el reto de la comunicación. Esta es un donut que muchas veces hemos utilizado en el movimiento para explicar el comercio justo. De verdad, de verdad. Queremos enseñarle a alguien lo que es el comercio justo con este tipo de explicación. No digo contra que puede que su utilidad fuese más académica que no comercial, pero nos cuesta mucho explicar qué es el comercio justo. Y os cuesta mucho explicar qué son las finanzas éticas. Nos cuesta mucho. Entonces, hay que hacer esfuerzos en este sentido. Hace un par de años tuvimos nosotros un consultor, que es un profesor de ESADE, muy cercano a Oxfam, que nos vino a decir, no os entiende nadie, y los que os entienden cosas distintas, con lo cual tenéis un problema, de verdad, lo decía. Y claro, uno se acostumbra a lo que hace y ya le parece que es comprensible, ¿no? Pero si te pones en el lado de la persona que está de compras, pues seguramente tiene razón, ¿no? Él nos sugirió hacer un cambio a una explicación mucho más sencilla, mucho más desde facilitar la comprensión de él. Esto no reduce en nada los principios del comercio justo. Esto lo único que intenta es hacerlo más accesible a los consumidores, a las consumidoras, para así poder vender más, para así poder comprar más, para así poder generar oportunidades de desarrollo a más gente en los contextos en los que trabajamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Los retos? Bueno, os había preguntado los espacios ya más concretos. Os había preguntado qué espacios más concretos hay ya de colaboración, donde está demandando el comercio justo, la financiación, casos de éxito y luego, pues, por supuesto, vale. qué retos tenemos. Sí, yo antes de venir me dediqué un poco a bichear en Internet lo que hacen mis miembros en comercio justo y ya obtener esa información es difícil, porque lo meten en un epígrafe que se llama agricultura, no sé qué, comercio y tal y cual, y ya es difícil saber lo que son churras y lo que son merinas, pero esto me dio una idea ya de lo que yo me intuía, ¿no? Yo pienso que ha habido una especie de relación, en cierto modo, degresiva con el tiempo, entre el comercio justo y las finanzas éticas. Cuando decía que, en cierto modo, somos hijos tardíos, si yo miro la génesis de FBA, FBA es una entidad que nació por necesidad, había una serie de actores que hacían cosas de finanzas alternativas en sus países, no tienen con quién hablar muchas veces en su propio país y crearon un club para hablarse entre países, ¿no? Entonces el francés dijo, voy a hablar con el italiano, con el español, con el belga, a ver lo que hace cada uno, porque en su entorno había muy poca gente con la que hablar, ¿no? Entonces nacimos de esto y, curiosamente, desde el principio, en 2001 se creó la red. Uno de los miembros fundadores es SIDI, que es una entidad que se dedica a financiar entidades de comercio justo y microfinanzas en el sur global, y fue fundador de FBA. Y el primer presidente era de SIDI, por ejemplo, ¿no? SIDI ha estado siempre presente en todos los consejos de administración de FBA desde 2001 hasta hoy, ¿no? Porque entiende que su lugar es, como financiador, digamos, con principios éticos, es estar con los demás financiadores con principios éticos. Incluso hacen algo diferente, porque normalmente nuestros miembros se dedican a financiar actividades que tienen lugar en su entorno regional o nacional, no fuera de Europa, sino en Europa, ¿no? Movilizan ahorro europeo y lo reinvierten típicamente en Europa. Y SIDI se ha posicionado muy inteligentemente para decir, yo te lo hago. Al principio había muchas relaciones bilaterales entre bancos, que entonces eran relativamente pequeños, ¿no? De Dinamarca, de Francia, de Italia, de no sé dónde, que tenían relaciones bilaterales con muchas entidades del sur, pero desde una perspectiva casi indistinguible entre el de trabajo de ONG y el de banco, ¿no? O sea, no era muy claro, ¿no? Y SIDI lo ha profesionalizado todo. Han empezado a utilizar FBA como una plataforma en la que se moviliza dinero. Entonces ellos han conseguido que la gran parte de nuestros miembros hayan invertido en productos financieros, incluso en fondos estructurados ya por ellos, para canalizar mucho más dinero hacia el sur y, con esa base, ampliar luego la apuesta y involucrar a entidades como la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, no sé qué, pero el primer estadio, que era convencer a financiadores de que pusieran dinero seriamente en instrumentos que pudieran movilizar toda una serie de millones, ¿no? Lo hicieron con los miembros de FBA. Y han conseguido que un banco griego que no tiene nada que ver con una entidad de Nicaragua esté poniendo dinero que acaba en Nicaragua. Pero han traído lo que nosotros no podíamos hacer, es esa profesionalización de
de un mercado que no conocemos, de unos riesgos que no conocemos, de unas barreras legales que no podemos ni siquiera hacerles frente. Y entonces hemos encontrado una simbiosis ahí nuestra, ¿no? Que de alguna manera nos desresponsabiliza, porque lo subcontratamos, pero es a alguien de la casa, a alguien de quien nos fiamos, ¿no? Esto tiene derivas negativas también, por ejemplo, este tipo de cooperación financiera, ¿no? Sigue mucho la política. Entonces, la política europea ha virado, lo hablábamos del desayuno esta mañana, ha salido completamente de Latinoamérica y ahora está completamente enfocada en África. Con lo cual, si seguimos ese flujo, nuestros flujos de dinero van a acabar siguiendo también esa línea, ¿no? Y no es necesariamente una cosa buena, ¿no? Curiosamente, quizá nosotros no hemos conseguido todavía, ¿no? Hemos conseguido movilizar personas que creen que su dinero puede servir para cambiar el mundo y de alguna manera delegan en nosotros en dónde lo ponemos. Y a la vez tenemos una serie de entidades que típicamente están muy cerca de nuestros miembros y que se involucran en su gobernanza y que participan y de alguna manera marcan el camino, y ahí yo sí que os echo un poco la pelota de vuelta. Es decir, si queréis que las finanzas éticas hagan más por el comercio justo, tenéis que estar en los órganos de gobernanza, como ha hecho SIDE desde el principio, tenéis que estar marcando las pautas. Porque nosotros en Europa lo que hemos hecho ha sido una discusión de intentar explicar que las finanzas éticas son un complemento muy útil a las políticas públicas, ¿no? Ese es mi trabajo. Yo explico que políticas de inserción, de empleo, de jóvenes, migrantes, incluso agricultura, incluso en general la economía social, ¿no? Son políticas que tienen más o menos importancia en la Unión Europea, pero que existen, algunas más, otras menos. La economía social, por ejemplo, ha subido mucho en los últimos años y nosotros hemos participado en ese lobby para hacerlo posible, ¿no? Pero ahora mismo estamos muriendo de éxito, porque no tenemos dinero suficiente para invertir en todos los sectores que de alguna manera lo merecerían, ¿vale? Necesitaríamos muchos más ciudadanos para poder movilizar el ahorro y los recursos, ¿no? Y en cierto modo muchas más entidades que utilizaran nuestros servicios para hacer que las entidades sean más grandes, ¿no? Para poder simplemente hacer frente a los retos de un sector que de alguna manera se va desarrollando cada vez más como la economía social y al que nosotros no podemos abastecer solos, o sea, no tenemos los medios, ¿no? En prácticamente ningún país, ¿no? Entonces, de alguna manera, para que las finanzas éticas vayan más en la dirección vuestra, tenéis que imbricaros más con nosotros. No podemos vivir en mundos paralelos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé en el 2015 en FEBEA y el primer año estuve un poco bicheando, porque Europa es muy complicada, hasta que empecé a entender cómo funcionaba, y yo me di cuenta que no podíamos ir solos por la vida. Entonces yo dije, tengo que aliarme con otras entidades parecidas, ¿no? Que tengan una visión del mundo parecida, para intentar por lo menos toda la articulación de discurso, ¿no? Que sea común. Y una de las primeras puertas a las que toqué fue a ¿cómo se llama? WFTO, ¿no? Al Fair Trade Office del comercio justo. Fui a verlos y les dije, mira, yo hago esto, dinero justo, en cierto modo, ¿no? Vosotros es comercio justo, deberíamos tener de qué hablar, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que en la práctica era muy difícil, porque su trabajo iba de certificación, de estándares de calidad, de aranceles, de no sé qué, y yo no sabía por dónde engarzar con esto y tampoco es que viniera mucho en mi dirección. Entonces, de alguna manera se quedó en una especie de principio de que no terminó de fructificar, a pesar de que había mucho feeling, tanto entre las personas como entre los discursos, ¿no? Y sí que hemos participado en alguna cosa con ellos, pero podíamos haber hecho más, y sin embargo el caso contrario, que ha sido súper exitoso, ha sido el caso de la economía social. Cuando más o menos un poquito más tarde descubrí el mundo de la economía social a nivel de representación europea, que era muy fragmentado, pequeño, no muy efectivo y tal. Ha habido un cambio de liderazgo y un cambio de estrategia, ¿no? Para intentar hacer de la economía social un sector prioritario para la Unión Europea, utilizando datos, para empezar, diciendo, somos el 8% del PIB europeo, aproximadamente casi igual de grande que la industria del automóvil. La gente escucha. Sin entrar luego en detalle de quién pones dentro, no sé qué, entonces nosotros nos subimos a ese carro, dijimos, bueno, pues si no somos una especie de comercio justo financiero, pues seamos la pata financiera de la economía social. Y al entrar en esa familia, ¿no? En la que no todo el mundo es como nosotros, pero bueno, hacemos ciertas concesiones, hemos encontrado un espacio que nos permite operar en un mundo relativamente político, ¿no? E intentar encaminar las finanzas dentro de un discurso de transformación de la sociedad.
Y ahí sí que hemos tenido éxito. Hemos conseguido con el tiempo que una Comisión Europea que era muy refractaria a todo lo que fuera en general social y sobre todo no mezclado con la economía, aceptara que había un sector al que nunca habían prestado atención, que era más grande de lo que ellos se pensaban, que tenía un impacto social mucho más profundo de lo que eran conscientes y de que en el fondo también es un vector de desarrollo de otra manera, desde su perspectiva, ¿no? De construir sectores de éxito, por así decir, en Europa, ¿no? Y hemos conseguido, por ejemplo, que la Unión Europea instaure una política nueva específica de la economía social. Eso es súper difícil. Y fue la suma de una serie de actores, no muchos, 8 o 10 federaciones, incluida FEBEA como una de ellas, en la que lo que conseguimos construir es un discurso común, en el que cada uno hizo sus concesiones, pero llegamos a un denominador común en el que nos sentíamos todos cómodos y empujamos el barco todos en la misma dirección. Y esto ha funcionado. Y pienso que en el caso del comercio justo hay una oportunidad para encontrar esas sinergias, tanto en discurso como luego en operaciones, entre comillas, ¿no? Pero desde luego tenemos que empezar por arriba. Si empezamos por abajo es ¿qué parte de tu cartera de crédito va a comercio justo? ¿Por qué no es más o menos? ¿Cuántas operaciones? ¿Qué tipo de interés? Por ahí vamos a llegar, digamos, muy poco lejos. Si empezamos alineando una visión, un discurso, una incidencia, y esto lo vamos declinando hacia abajo en múltiples complicidades entre entidades, tanto a nivel de gobernanza, lo que se ve aquí no se da a nivel nacional ni a nivel europeo. Es que hay una fundación que reúne estos dos mundos, en el que las entidades están un poco todas casadas unas con otras, todo el mundo se conoce, tal y cual. Si consiguiéramos replicar eso a nivel estatal o a nivel europeo, daría mucho más margen a crear, por así decir, proyectos más sólidos y más de futuro, que no dependan de las personas, sino que dependan un poco de una visión común ya acordada, que no ponemos en discusión, en la que yo puedo aceptar que a lo mejor en ciertos casos, ¿no? Pues el sello tal esté un poco ligado a alguna multinacional importadora porque es importante hacerlo por lo que sea, no voy a entrar con purismos innecesarios, y tú puedas entender que no todo el dinero que tengo va a ir a lo tuyo, pero va a ir todo lo que pueda ir si encontramos la manera de que lo hagamos, ¿no? Y a su vez, la consecuencia última, que en el fondo la que más nos interesa, es que haya más y más ciudadanos conscientes de que su manera de consumir es un poco su poder. Aparte del electoral, que cada vez vale menos, lo que tú consumes, en cierto modo, manda. Y si tú decides consumir en base a tus principios y no en base al precio de lo que compras, ¿no? De repente tienes ese doble poder. Elijo lo que quiero y elijo cómo lo quiero. Y entramos en un espacio un poco de libertad, porque si sacamos el precio de la ecuación, a partir de ahí hay muchas más cosas que son posibles. Y esto cuesta de explicar. Pero, sin embargo, es ese argumento, en cierto modo, político que tenemos que defender mucho más, ¿no? No me vengas con que tú me das un crédito al 2 y este me lo da al 1,5, porque al final son habas contadas. Yo a veces les digo, vale, vamos a calcularlo. Esa diferencia de medio punto de interés, ¿cuánto es en dinero de verdad? ¿Estamos hablando de que de 500 euros? ¿1.000? ¿2.000? ¿Vamos a discutir por eso? Si tú quieres que yo trabaje contigo, tienes que ser socio mío, cliente mío y probablemente metido en mi gobernanza, para que me ayudes a encontrar los caminos en el que el dinero que yo voy acumulando vaya en la buena dirección, porque yo solo, en cierto modo, no soy incapaz de hacerlo. Al fin y al cabo, una entidad financiera, lo que coges dinero de aquí que sobra y lo lleva aquí que falta. Es una especie de intermediario. No tiene personalidad jurídica, pero no tiene personalidad, a veces, ideológica clara. La personalidad ideológica, entre comillas, se la dan las entidades y las personas que lo conforman. Y las finanzas éticas tenemos el lujo de que escuchamos. O sea, nosotros no tenemos, o sea, los que gestionan los bancos, los gestores, de alguna manera van en la dirección que les marcan de arriba, no la que les marca el mercado. No siempre invierten donde es más beneficioso para ellos o más fácil, pero siguen unas líneas que son un poco medio políticas, medio de sociedad, de decir, queremos promocionar estos sectores. Y siempre que el sector responda, esto acaba siendo un círculo virtuoso. Y pienso que en el caso del comercio justo no hemos sabido hacerlo. Tiene complejidades mayores que otros, evidentemente, ¿no? Y me lleva una pata más, no sé si toca ahora, pero lo quería introducir. En el próximo plan estratégico de FEBEA, que toca hacerlo este año 25, yo quiero introducir un lado internacional, que es algo que nos faltaba, ¿no? Fuera europeo, sobre Europa. Y yo me di cuenta que probablemente tenemos un potencial de contaminación hacia países hermanos en el sur que también tienen que desarrollar sus ecosistemas propios de finanzas
locales, éticas y participativas, porque al final no todo el dinero puede venir de fuera. El dinero existe en muchos países y hay que darle forma para que se reinvierta en estos países. Cuanto más counterparts, no sé cómo se dice, cuanto más entidades similares encontremos en otros lados, más fácil será también descomplejizar las finanzas cuando ya son internacionales, que es parte del reto que nos preocupaba. Yo puedo financiar una comercializadora, igual una importadora, pero nunca un productor. Para llegar al productor tengo que meterme en un fondo, que lo delego a otro, que luego hace lo que quiere y que nunca sé realmente lo que ha hecho, ¿no? Porque directamente es muy difícil para mí financiar una entidad en Honduras. Igual es hasta ilegal, según la regulación bancaria, ¿no? Y la ventaja que tenemos también es que, como somos una entidad un poco hippie, entre comillas, tenemos entidades muy pequeñas, entidades medianas y entidades grandes. Tenemos bancos regulados que cada día hacen menos porque tienen el peso de la regulación que les impide hacer cosas, pero tenemos muchas entidades intermedias que, pues, como la COP57 es una cooperativa, no es un banco, lo cual no tiene el peso de la regulación bancaria. Encima tiene mucha más libertad en lo que hace. Y esos los tenemos, están ahí. Los podemos utilizar más y haría falta crear más también. Haría falta más ciudadanos que creasen más COP57 o más FIARES para que hubiese más ahorro canalizado en los sectores que pensamos merecen la pena. Porque al final el dinero termina yendo donde más le pagan. Pero si quitas eso de la ecuación, termina yendo donde tú quieres que vaya. Y eso es un poder que nos damos los ciudadanos en colectivo y que pienso no utilizamos lo suficiente. Y ahora, ¿qué hacemos? Quiero decir, habéis estado exponiendo estas oportunidades, estos retos, habéis esbozado esos espacios de colaboración, pero ¿cómo podemos seguir escalando en la parte que hemos, digamos así, tenido éxito, por así decirlo, pero que también hemos visto que tenemos como pendiente, como reto, y que además estáis dibujando un espacio donde estamos como en un círculo, digamos así, que tenemos que romper, ¿no? Con un techo ahí de cristal que parece que ambos sectores necesitamos un poco las mismas cuestiones y nos estamos dando la espalda, ¿no? Bueno, espalda no, pero sí que hay algunos espacios que necesitamos más, bueno, más intercambio de información, más trabajo conjunto para apuntar a los mismos objetivos y retos, ¿no? ¿Cómo podemos seguir profundizando en esos espacios de colaboración y de trabajo conjunto? Ese es. Madre del Cordero. Cuesta, ¿no? Y preparando la sesión, y siendo honesto, cuesta encontrarlos. Pero desde luego, como decíamos al principio, empieza por estar aquí juntos, ¿no? Dejadme que os cuente lo que cuentan otros. Lo que contáis, creo que vosotros habéis hecho un vídeo muy bueno, me parece que es vuestro, ¿no? De cómo comercio justo y finanzas éticas pueden estar. Ese esquema que viene ahí a la derecha, de alguna forma, simplifica lo que se explica en el vídeo, ¿no? De cómo al final estas conexiones que hay, que explicaba muy bien Daniel, entre el consumo, y la producción y el consumo de productos, y quién financia uno y quién financia el otro, acaba siendo en el mundo convencional un negocio redondo para la banca convencional, especialmente para la muy grande. Y cómo esto intenta abrirse hueco alternativo en un espacio complicado, pero básicamente con el mismo circuito, solo que haciéndolo con un... Yo muchas veces creo que la economía que llamamos real, es decir, el motor de la economía, y el comercio es uno de ellos, una de las partes de esto, necesita aceite. ¿Qué es más importante en un coche, el motor o el aceite? Los dos. No va a funcionar solo con aceite y no va a funcionar con un motor que no esté debidamente lubricado, ¿no? Yo creo que tiene que darse tenemos que ser capaces de encontrar esta colaboración, que existe en algunos casos, ahora voy a decir un par de ellos, porque compartimos, desde luego, los valores, porque compartimos la clientela desde el punto de vista ahorradora-consumidora, es decir, la que tiene sus ahorros en la banca ética y puede estar
consumiendo productos de comercio justo, porque podemos coincidir con las organizaciones que necesitan de la inversión y que muchas de ellas pueden ser productoras, y porque coincidimos, como tú también has dicho, en objetivos de influencia política. No nos difiere ahí nada. No lo sé si en algún momento de la jornada saldrá, pero recomiendo mucho este informe de FEDS. FEDS es una organización catalana que trabaja, bueno, yo pienso que muy bien, y con un foco muy claro en sensibilizar de forma rigurosa y documentada sobre aspectos que tienen que ver con nuestros mundos. Y en ese informe, que es de hace apenas un año y poco más, se destacan, es un informe amplio de más de 50 páginas, se destacan algunas de las respuestas a lo que Laura pregunta, ¿no? La primera, lo ponemos, como siempre hablamos de forma positiva, ámbitos de mejora. La primera es la falta de comunicación o comunicarnos más. De ahí que celebremos tanto un espacio como el de hoy. La segunda, el informe os echa en cara que a veces no tenéis flexibilidad en la adaptación a las necesidades de las organizaciones de comercio justo. No lo sé ahora, pero hace unos años nosotros no conseguimos tener TPVs de la banca ética para cobrar con las tarjetas. No conseguimos tenerlas, no pudimos. No sé si hoy ya está solucionada esa cuestión, pero en ese momento no la sabía. Necesidad de más herramientas de cooperación financiera, público-privada y multi-stakeholder. Y creo que esto sale a propósito de dos casos que ahora comento en la siguiente diapositiva, de grandes fondos, donde en un caso hay una colaboración público-privada muy grande que está siendo de gran ayuda para muchísimos grupos productores, sobre todo en América Latina, pero también en otros continentes. Y la otra, más orientada a no tanto a la colaboración con el sector privado, pero sí a la colaboración sobre todo con el movimiento de comercio justo y particularmente con Fairtrade, ¿no? Y por otro lado, el reproche que el informe nos hace a nosotros es no priorizamos el uso de las finanzas éticas suficientemente, es decir, al final, yo qué sé, las prisas, la vida. Yo creo que, no lo sé en vuestro sector, lo puedo intuir, pero en nuestro sector, María, ¿cómo vamos? La vida no nos da para más, somos pocos recursos para hacer muchas cosas y a veces añadirnos exigencia, que hay que hacerlo, nos cuesta. Esto es una confesión en privado ahora mismo. Y por otro lado, pues buscar más sinergias entre las propias organizaciones de comercio justo. Digo, es curioso que un diagnóstico de cómo está la colaboración entre finanzas éticas y comercio justo identifique poca colaboración entre las entidades de comercio justo, entre ellas, no ya ellas con lo cual, bueno, pues también tendríamos un poco que alertarnos de decir, a ver, si verdaderamente estamos queriendo defender los mismos principios, ¿por qué no somos capaces de identificar más colaboraciones, ¿no? Bueno, y acabo, no sé si Juan Garibí iba a venir o ha venido o está. Le tomo una idea que le escuché hace muchos años, en la que él, de alguna forma, explicaba por qué es mucho más importante invertir que de alguna forma, conseguir una donación que te cubra gastos, ¿no? Conseguir donaciones que cubra gastos es una clave de presente, es una clave de resolver tu situación actual. Invertir es un proceso mucho más ambicioso, mucho más de largo plazo. La inversión, que no sé si su doble acepción en castellano tiene vínculo, ¿no? Invertir de dar un giro al sentido e invertir de apostar por el futuro, pero me invento que sí que lo tenga, esa conexión, porque se trata de eso, se trata de decir, oye, los dos movimientos estamos convencidos de que los éxitos se logran en el largo plazo, no en el corto plazo. Y esto no es habitual en el mundo contemporáneo, donde el fast food, fashion, life, todo es fast, y nosotros estamos diciendo, no, esto, si hablamos de derechos de las personas, hay que mirar más a largo, hay que ser más capaces. El planeta, la sostenibilidad del planeta, no es una cuestión de un año, es una cuestión de largo plazo. Si tenemos miedo a las consecuencias del cambio climático es porque esas consecuencias llegan a largo plazo, pero llegan. Entonces,
con esta perspectiva del largo plazo, creo que deberíamos de ser mucho más capaces de identificar cómo hacer más capaz el movimiento de comercio justo y cómo en ese sentido hay que invertir en el largo plazo. Invertir en el largo plazo es mucho más natural que lo hagamos de la mano de entidades de finanzas éticas donde los depositarios de dinero, los ahorradores, los que tienen el dinero que al final prestan, también creen en ese largo plazo, que hacerlo con una entidad que no cree en el largo plazo, porque su junta de accionistas anual le va a pedir ese 30% de crecimiento anual cada año. Entonces, es mucho más natural tener alianzas para la inversión en el largo plazo en las finanzas éticas que no en la... Yo creo que esto, de alguna forma, está empezando a ocurrir. Estos dos dibujos aquí abajo son los logos de esos dos fondos que comentaba, a nivel de productores. Hoy tenemos algunos productores en la sala que nos explicarán su visión y no lo sé si tendrán experiencias en este sentido que poder compartir, pero me parece que ahí sí que se está dando avances en este sentido. Pero son los pocos casos en donde a los que agarrarnos para demostrar las oportunidades que tenemos conjuntas, ¿no? Y, bueno, el informe de Fetch es muy interesante, si podéis leerlo. Y yo estoy. Vamos a ir por niveles, ¿vale? A nivel europeo, lo que se perfila en los próximos 2 años ya, o sea, ni siquiera muy lejos, ¿no?, es competitividad y defensa. Eso es lo que va a hacer la Unión Europea a partir de ahora. Hay una guerra en Europa para la que no estamos preparados, tenemos miedo de que se expanda, contamine, lo que sea, y nos hemos dado cuenta que los ejércitos están viejos y poco equipados y que no somos capaces ni de producir lo que necesita Ucrania si se lo queremos dar. Con lo cual la Unión Europea va a meter muchísimo dinero en armamento. Esto es un enorme problema, porque aparte de que no estamos de acuerdo en que es la vía por la que tienen que ir, va a terminar consumiendo recursos humanos, financieros y otros, ¿no?, que van a salir de otro sitio, ¿vale? El segundo es competitividad. No sé si habéis oído hablar del informe Draghi, ¿no? En Bruselas solo se habla de eso. 400 páginas del señor Draghi sobre cómo Europa está perdiendo la carrera de la competitividad en el mundo, bla, 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 bla. Y lo que hace falta es una especie de plan Marshall anual durante no sé cuántos años, ¿no? De nuevo, muchísimo dinero, ¿vale? En un contexto en el que los estados... España se está salvando, porque en realidad los cifras de crecimiento españoles son relativamente buenas. No, quizá no llegan al ciudadano tanto como deberían, pero macroeconómicamente España va bien. O sea, aunque no me gusta parafrasear a Aznar, pero España va bien. Estamos hablando de tasas de crecimiento del 2% cuando la mayoría de la gente está o en recesión o al borde de la recesión, ¿no? Del 0,1, el 0,3, incluso negativo como Alemania. Entonces, estamos en un contexto en el que, quitando España, los demás países solo van a querer recortar. Dentro de 2 años se firmará el nuevo presupuesto europeo, que es para 7 años, ¿no? Y va a haber una pelea mortal, porque todo el mundo va a querer recortar, pero a la vez las prioridades de inversión son cada vez más grandes y, desde luego, no van en la dirección ni de lo social, ni del comercio justo, ni de la cooperación, ni incluso del medio ambiente. Entonces, a nivel europeo, cuantas más personas sigamos incidiendo en que esto no puede ser así, que como mínimo hay que preservar una parte de los fondos públicos para que sigan haciendo lo que hacen hasta ahora y probablemente más, ¿no?, en el ámbito social, medioambiental y de justicia, si quieres, ¿no? Si no tenemos suficiente gente remando en la misma dirección, vamos a perder la batalla, seguro. Y aún remando no está garantizado, pero todavía hay una oportunidad de preservar, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos algo que hacer. Y no poco. A un nivel más abajo, a nivel de coordinación, el hablarse también es una cuestión de generar los espacios para hablarse. O sea, que si estos eventos fueran anuales, no sé, yo tuve mi asamblea general anual la semana pasada en Irlanda, ¿no? No había nadie del comercio justo. Pero había gente de la inserción, pero había gente de no sé qué, había gente de discapacidad, no sé qué. Bueno, pues ellos consideran estratégico estar allí, vosotros no. A lo mejor tenéis que empezar a ocupar ciertos espacios que no nos vamos para nada a impedir. O sea, al revés, estamos encantados de que haya más gente, ¿no? Yo creo que, como las finanzas éticas al fin y al cabo se nutren desde abajo, no desde arriba, ¿no? O sea, nosotros no vamos a buscar dinero a no sé qué fondo de inversión o no sé qué banco de desarrollo multilateral, ¿no? Nosotros el dinero nos viene de los ciudadanos y de las empresas que utilizan nuestros servicios, ¿no?, y que aportan y que utilizan. Cuanto más lo utilicéis, seréis más legítimos en pedir la flexibilidad. Pero si yo soy Juan Garib y tengo que elegir entre financiar
lo digo de caricatura, no sé cómo lo hace, pero una cooperativa como Carrascal, que lleva muchos años, que es fácil, que va a hacer una cosa, que no tiene ningún riesgo porque ya está sólida, o un proyecto de financiación de textiles que vienen de Uganda con un algodón certificado por una cosa holandesa que no termino de entender, y además una complejidad adicional que no termino de entender. Si no la entiendo, mi aversión al riesgo va a decir, puestos a elegir y puesto que mi dinero es limitado, me voy a lo fácil. Entonces, hay una ventaja, que es que de alguna manera los garibis de este mundo, y no es el único, ¿no?, se dedican un poco a financiar imposibles. O sea, la mayoría de los proyectos que les llegan son difíciles de financiar. Hay que buscar la manera. Entonces, el mindset ya lo tiene. El buscar la manera está acostumbrado, ¿vale? Pero también hay que ponérselo fácil. Es decir, si casualmente hay un grupo territorial de estos de banca ética, de comercio justo, y le van a llegar, entre comillas, órdenes de que haga más en esto, pues lo va a acabar haciendo. Pero si nadie le dice nada, entre una cosa y la otra, bueno, lo fácil, porque en el fondo no es que tenga una necesidad de rentabilidad, lo que tiene es una necesidad de eficiencia. Es un banco pequeño, con poca gente, y son los que son, y pueden asumir el número de operaciones que pueden asumir por año. Las más complejas, pues no van arriba de la pila, ¿vale? Es una cuestión de medios, ¿no? Entonces yo pienso que el utilizarnos como servicio y como entidad y participar en las gobernanzas, ¿no?, lo que os va a dar es solo fuerza. Entiendo que a lo mejor pues no tienes las TPVs, como dices, y esto me complica la vida, pues tienen dos bancos, pero ten muy claro cuál es el que te va a ayudar y cuál es el que no te va a ayudar el día que llegue la cosa. Y ten claro que esto es una especie de apuesta estratégica de largo plazo. Es decir, si queremos un sector de comercio justo que crezca, tendrá que ir de la mano de un sector de finanzas que le acompañe y que crezca a la vez. No puede ser solo dar y no recibir, o sea, tiene que ir en cierto modo en paralelo. Y lo vemos muy claro, o sea, los sectores que más se implican, de alguna manera, en cierto modo orientan, porque las gobernanzas nuestras son así participativas. Es decir, si los de la discapacidad están muy presentes, pues de alguna manera la discapacidad siempre está en la conversación y siempre acaba de alguna manera recibiendo financiación. Esto lo digo off the record, porque no lo puedo decir. Pero, y replicando en cuanto a casos de éxito, yo pienso que hay que replicar dos cosas, ¿no? Lo que decía de implicarse, participar en las gobernanzas. El caso de SIDI es paradigmático, ¿no? Es la única entidad en FEFEA que no trabaja en Europa. Y sin embargo, siempre ha estado ahí. Y siempre ha conseguido movilizarnos hacia lo suyo. En cierto modo porque no nos molesta, pero en cierto modo porque está ahí, para recordárnoslo, ¿vale? Y el caso de la economía social es paradigmático. O sea, nosotros la economía social no toda nos gusta de la manera que nos gustaría, pero entendemos que como movimiento es un movimiento potente, es un movimiento con el que podemos convivir sin problemas, ¿no? Y curiosamente vino desde arriba, o sea, fue en Europa donde empezamos a hacer la conexión, y con el tiempo yo le dije a Gary, tienes que entrar en la coordinadora de economía social española, es que si no estés ahí, ¿de qué me sirve a mí venderos arriba si abajo no? Y entraron, y de repente ya son parte de la directiva, y ya empiezan a participar, y esto va generando como tejido institucional, cruces entre organizaciones que luego facilitan las cosas. Porque si no, a nivel de arriba es muy difícil descender y a nivel de abajo es muy difícil subir. Tiene que haber a diferentes niveles, diferentes complicidades entre organizaciones y, si es posible, a nivel de gobernanza. Es decir, cruces formales. Y ya lo último es personas. Al final las cosas se hacen porque dos personas se entienden, básicamente, ¿eh? Y luego convencen a sus jefes, y luego convencen a sus directivas, a sus juntas, lo que sea. Yo pienso que esa parte sí la tenéis ganada, pero hay como que activarla más. Y no le digo que no tengamos ninguna culpa, que seguro que tenemos. Gracias, Daniel. Bueno, pues manos a la obra, ¿no? Tenemos que empezar a comunicar mejor lo que hacemos, ambas. Tenemos que empezar a comunicarnos y a colaborar todavía más entre nosotros. De hecho, forma parte de uno de los principios de la economía social y solidaria. Tenemos que aplicarlo más. No sé si me quedaría algún minutito para preguntaros a las personas si tenéis alguna pregunta, para no dejaros esa oportunidad de lado. ¿No? Carlos, yo he visto a Carlos levantar la mano y a Carlos... Sí, Juanjo, tú has esbozado en algún momento retos vinculados a lo que llamabas la cooperación financiera. Y has mencionado, Daniel, el caso de SIDI. Por lo que he podido intuir, lo que aparece ahí es mucha complejidad
técnica y también una falta de voluntad, ¿no? ¿Hay movimientos para mover la cooperación financiera hacia el comercio justo o está pasando exactamente lo contrario? No sé si responder que ninguna de las dos, pero yo creo que, a ver, yo tengo que hablar sobre todo por mi primera persona, mi organización, y mi organización realmente no estamos necesitando financiación, porque por las actividades que tenemos como entidad, pues afortunadamente disponemos de tesorería como para poder, por ejemplo, hacer los anticipos de los pedidos sin carga de interés a los grupos productores. Y entiendo que nuestras circunstancias son muy particulares porque yo mismo lo veo en EFTA, que son entidades más grandes en comercio justo que nosotros y, sin embargo, sí que tienen unas necesidades de financiación alta. Algunas de estas organizaciones en EFTA sí que están haciéndolo todo con finanzas éticas. También es verdad que cuando hablas con ellos te das cuenta que en finanzas éticas hay barrios, ¿eh? Sí. No sé si os lleváis bien entre los barrios o no, pero no todos estáis en el mismo autobús. Tampoco todos en comercio justo lo estamos, ¿eh? O sea que no es ninguna crítica particular. Pero creo que sí, creo que insisto en la idea, la idea del largo plazo es fundamental. Entonces, para el comercio justo, para conseguir los objetivos de comercio justo. Y en el largo plazo es que es más cómodo trabajar con finanzas éticas que con la banca convencional. Otra cosa es que cambiar tu banco financiador, tu proveedor de aceite, de un día para otro te cueste, claro, pues porque al final son esfuerzos que hay que hacer y no sé si tenemos priorizado suficientemente el afrontar esos esfuerzos. Pero a mí me parece que hay que ir ahí porque estratégicamente es donde más nos vamos a convenir. No sé. Última pregunta. Sí, gracias. Bueno, yo creo que no ha salido mucho en el diálogo sobre las dificultades o oportunidades de las relaciones entre los ámbitos y me gustaría saber vuestra opinión, que es el tema de que en el ámbito de las alternativas económicas o las propuestas alternativas está absolutamente segmentado todo. Está el comercio justo, están las finanzas éticas, está la agricultura local y ecológica, está el tema de la ropa de segunda mano vinculada a temas de inserción laboral, están las cooperativas de energía de consumo, están las cooperativas de vivienda de cesión de uso. Más que nunca hay alternativas, pero también más que nunca están absolutamente segmentadas y hay pocas articulaciones. Más allá de las dificultades técnicas que existen y que son obvias, ¿no? Pero en cuanto a oferta política y oferta de consumo, eso es un gran problema, porque si queremos personas que consuman productos locales y de proximidad, otro tipo de productos de comercio justo, compren ropa de segunda mano, tengan su cuenta en banca ética, tengan su electricidad con una cooperativa de consumo, o articulamos una oferta común, insisto, tanto política como comercial, o es bastante complicado. Es bastante complicado porque la gente se vuelve loca y porque estamos hablando además de iniciativas que requieren un plus. No es como en el mercado tradicional capitalista que te llega todo enseguida, ¿no? Aquí tienes que hacer un esfuerzo. Entonces yo no sé cómo veis esa dificultad, porque en las últimas décadas ha pasado algo fantástico. Cada uno de esos sectores ha crecido muchísimo, tanto localmente como a nivel europeo como internacionalmente. Pero creo que nos falta esa capacidad de construir eso que a veces llamamos mercados sociales, o en América Latina circuitos económicos solidarios, o estrategias de articulación un poco mayor. No sé cómo veis. Comparto. Estoy plenamente de acuerdo. No es fácil. Está muy segmentada porque creo que la mayor parte de las iniciativas que al final están ahí presentes son pequeñas. Entonces, faltan recursos, falta tiempo, no creo que falte voluntad. Los espacios de la economía alternativa son complejos de que avancen, ¿no? Porque
porque somos pequeños, porque al final es un conglomerado de muchas pequeñas iniciativas que tiene cierta riqueza, que sea así, pero es verdad que tiene una complejidad muy grande, que es la de ser entendidos por parte de cualquier persona, de cualquier ciudadano, que simplemente tenga política, pero política con mayúsculas, políticamente tenga una visión del mundo más sostenible y justa. Y no sé cómo resolver este puzzle, ¿no? Pero estoy de acuerdo con el diagnóstico. Bueno, pues por... ¿Puedo? Sí, perdón. Pesado. Yo también comparto el diagnóstico. Evidentemente, a nivel europeo es mucho más fácil porque como son todo como pirámides que se juntan en la cima, ¿no? Pues somos 4 gatos y nos conocemos. Entonces nos coordinamos quizá no de forma formal, pero de forma a veces interpersonal, ¿no? Yo encuentro que es muy difícil crear de nuevo una especie de organización paraguas nueva que resuma no sé qué. A nivel europeo hemos utilizado la economía social, la que había, con sus fallos y sus aciertos, como paraguas. Nos hemos sumado cada vez más gente, lo hemos hecho más fuerte y nos ha servido como de ser un interlocutor grupal que no necesariamente oscurece a los miembros, ¿no? Para ser uno que habla con la Comisión Europea y no 14. Y ha funcionado. Pero claro, eso es a nivel político. Yo pienso que a nivel de ciudadano es otra cosa. Tendría que haber una especie de sello que fuera solamente justo y que valiese para muchas más cosas. Eso es otro tipo de articulación, pero yo pienso, y el caso de FBA es un caso paradigmático, es decir, son entidades que son relativamente pequeñas, que han decidido juntarse y verse y hablarse durante muchos años sin saber muy bien para qué, pero generando siempre, tejiendo alianzas, ¿no? Que han dado en múltiples cosas, un fondo aquí, una cosa allá, otras veces no han funcionado, pero hemos mantenido esa especie de tozudez de seguir viéndonos, aunque no supiéramos muy bien para qué. Y pienso que crear esos espacios de encuentro y mantenerlos vivos, aunque sea con medios no necesariamente grandes, ¿no? Es muy, muy importante, porque es como es otro tipo de aceite. Hay un aceite, el financiero si quieres es un aceite, pero hay un aceite que es el que dices tú, el transversal. Y en ese invertimos poco y si no lo haces, nosotros en Bruselas lo hacemos por necesidad, porque tenemos un interlocutor enorme al que no le gusta hablar con mucha gente, entonces tenemos que sumarnos en uno y ir solamente 3 a la reunión, pero representando a 25. ¿Vale? Y con los temas muy claros, ¿no? En cierto modo, de cara al ciudadano, hay que intentar construir una especie de hilo conductor que permita entender que tu actitud ante la vida y ante el mundo, si es de una cierta manera, tiene múltiples posibilidades de expresarse. Bien sea el consumo, bien sea el dinero, bien sea la manera en la que puede ser desde tu proveedor de móvil. No sé si en España hay un proveedor móvil cooperativo, en Bélgica lo hay, por ejemplo. Hay muchísimos servicios que pueden venir de un mercado social alternativo y que si no están ahí están por inventar. Pero evidentemente hace falta que los consumidores sean conscientes de que eso existe y de que está a su alcance. A veces fallamos en la última milla, o sea, es decir, yo recuerdo, me sorprendió mucho una entidad que hacía agricultura ecológica cerca de Madrid que me decía, es que el mercado de Madrid es difícil de acceder. Digo, cojones, estás a 1 kilómetro. ¿Cómo puede ser tan difícil? Y sin embargo no llegamos a veces a esa última milla. Producimos bien, empaquetamos bien y no sabemos llevar el paquete como hace Amazon. Así que sí, es un reto, pero pienso que es un reto a pensar a largo plazo, no a corto. Gracias, Daniel. Gracias, Juanjo. Vamos a finalizar esta primera mesa porque tenemos jornada para largo. Muchísimas gracias a todas por vuestro interés.